a Montserrat Kramer, ministra de Educación, quien realizará la apertura de este importante foro. Montserrat Kramer Guillén es ministra de Educación desde el 27 de junio del año 2019. Es doctora en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y tiene una maestría en Docencia y Educomunicación de Alabama University y de la Universidad Politécnica Salesiana, respectivamente, y una licenciatura en Filosofía en la Universidad Católica. Adelante, señora ministra, la escuchamos. Muchísimas gracias. Quiero saludar muy afectuosamente a los que nos acompañan y es un honor dialogar hoy con Fernando Reimers, académico de Harvard, miembro de la Comisión Internacional de Expertos de UNESCO de los Futuros de la Educación, a Carlos Montúfar, actual presidente del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito, a Irma Gómez, docente y directora de la Unidad Educativa Tránsito Amaguaña, Manuela Mina, joven líder coordinadora del programa Jóvenes Embajadores, autoridades, representantes de organizaciones, apreciados participantes, público que se ha conectado por las plataformas del Ministerio de Educación en Teams y Facebook Live. Para el Ministerio de Educación, este conversatorio tiene una muy singular importancia porque se relaciona de manera estrecha con el trabajo cooperativo que estamos impulsando en el marco de la iniciativa global de UNESCO, Los Futuros de la Educación, para pensar en los desafíos de la educación y el diseño de una estrategia de transición que puede enfrentar los problemas coyunturales y estructurales de la educación ecuatoriana. En este camino estamos transitando en alianza con la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, BID, OEI, BBOB, Plan Internacional, DIA y Unidos por la Educación. Empecemos con la presentación y hoy nos planteamos muchas inquietudes desde una perspectiva del Ecuador sobre el tema del libro del Dr. Reimers que nos acompaña. Educación global para mejorar el mundo y cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela. Pero el análisis de este tema nos conduce a otras reflexiones sobre cómo brindar oportunidades de aprendizajes relevantes, útiles, atractivos y prácticos para mejorar la toma de decisiones y la solución de problemas a partir de la investigación y la comprensión de sus causas, que a su vez trascienden nuestras fronteras, como por ejemplo el cambio climático, las instituciones y métodos democráticos, el respeto a la diversidad, la preocupación por la equidad, la prevención de violencia, discriminación de género, etnia, entre otros. Es decir, tal como lo plantea el autor y citando a Publio Terencio Africano, es necesaria una educación global que ayuda a preparar al alumno para vivir de manera que nada humano le sea ajeno. La educación global brinda coherencia a los aprendizajes y los vuelve realmente importantes para su vida y su futuro, porque sabemos que uno de los objetivos más importantes de la educación es ayudar a cada estudiante a desarrollar la mejor versión de sí mismo, con un sentido y propósito en la vida, con autonomía intelectual y autorregulación emocional, que permitan avanzar hacia el bienestar humano y con razonamiento ético. Así que hoy este diálogo nos lleva a repensar la educación en Ecuador desde varias perspectivas y más allá de la coyuntura presente y local. Lo hacemos tal como se lo plantea en la obra, de manera sistémica y multidimensional. Empezamos con la iniciativa desde la perspectiva cultural. Luego de casi un año de confinamiento, comprendemos más claramente que la pregunta de fondo es cómo concebimos la educación y qué educación queremos, para entonces definir la misión de la escuela, de los ambientes de aprendizaje y de la corresponsabilidad de diversos actores de la sociedad. Y en esta perspectiva cultural nos planteamos el equilibrio entre la conservación y la transformación de la educación desde la escuela y de la escuela. Y quizás por eso en estos momentos hay aún resistencia en el Ecuador al retorno progresivo a clases, y no solo por el temor al COVID, sino también por el temor al cambio. Y por supuesto, en todo cambio, en educación, el eje central son los docentes. Es decir, cómo transformar la educación de manera que sean ellos y ellas los gestores y agentes del cambio con la respectiva preparación, incentivos y valoración social. Y en este sentido tenemos el desafío en el país
de la necesidad de mayor articulación entre el sistema educativo escolar y la educación universitaria, para preparar a los estudiantes, sobre todo a los que han tenido menos oportunidades de aprendizajes de calidad, pero que cuentan con gran vocación para que puedan ingresar a la universidad y luego al magisterio. Pero también para que los docentes se formen con prácticas de indagación constante en contextos escolares de acuerdo a las necesidades de los cambios en el currículo. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia, ya casi un año, tenemos un currículo que prioriza los objetivos de aprendizaje, hace énfasis en habilidades para la vida, desarrolla proyectos interdisciplinares y evalúa por medio de portafolio. Las prácticas de enseñanza y aprendizaje son adaptados a educación remota y virtual. ¿Están los estudiantes de docencia en las facultades de educación preparándose para estos cambios y otros más que vendrán en adelante? Esta mayor articulación del sistema de educación con sus docentes para que sean gestores del cambio y con los formadores de formadores nos debe conducir a replantear algunas prácticas normativas y políticas públicas preexistentes. Si pasamos a la perspectiva psicológica, es necesario revisar, por ejemplo, si nuestro sistema de evaluación ofrece realmente, ¿el micrófono abierto? Ofrece realmente retroalimentación, si es evaluación formativa que apoya al estudiante a continuar, si es evidencia de la comprensión y aplicación de conocimientos. Es decir, ¿qué y para qué evaluamos? Más aún ahora que nos urge un diagnóstico de afectación de aprendizajes y del ámbito psicosocial para proceder a una nivelación y apoyo efectivo. Además, si es que hay comprensión de estos temas, al docente se le facilita la adaptación y contextualización del currículo en diferentes contextos, niveles y según las necesidades de los estudiantes, con lo cual se puede cerrar la brecha entre lo académico, teórico y práctico. Recordemos que de acuerdo al estudio de Jesse, el último estudio de Jesse de los resultados de Terce, se resalta que hay mejoras en las áreas de lengua y matemáticas en el país, pero que sin embargo se considera necesario analizar si a pesar de los esfuerzos que se hace en educación, no hay mayor incidencia en los aprendizajes porque hay una fuerte brecha entre lo declarado en el currículo y su interpretación e implementación en el aula. Cuando vamos a la perspectiva profesional, en el currículo priorizado actual se abordan de manera interdisciplinaria 8 grandes temas. Retorno a la nueva normalidad, que es el tema 1, autocuidado e higiene. El 2, problemas del mundo contemporáneo. 3, la vida y la diversidad. 4, calentamiento global. 5, tecnología, ciencia y arte. 6, salud, cultura y entretenimiento. 7, Ecuador como parte de un mundo mega diverso y pluricultural. Y 8, cultura de paz y ciudadanía digital. El desafío es que el dominio de conocimientos con una visión y metodología interdisciplinaria y orientada hacia la educación global requiere no solo de la preparación y motivación del docente, sino del abordaje sistémico y sostenible de esta formación. Es un trabajo conjunto con directivos, niveles de gestión, comunidad, sector productivo, academia, entre otros. Es decir, es una cultura de educación, es una sociedad que reflexiona sobre lo que enseña y aprende y cómo se lo hace en sus escuelas, para que haya una visión realmente compartida, centrada en los estudiantes, oportunidades de aprendizaje para todos, aprendizaje en equipo y colaboración entre los distintos agentes educativos, con una cultura de indagación, innovación y exploración y aprendizaje con interacción con el entorno, modelación creciente, liderazgo en el aprendizaje, según lo cita el autor Aculs y Stoll. Desde la perspectiva institucional, el sistema educativo ecuatoriano tiene diversas estructuras. La Jurisdicción de Educación Intercultural y la de Educación Intercultural Bilingüe atienden a 14 nacionalidades y 18 pueblos con sus respectivas lenguas ancestrales, tiene sostenimiento fiscal, fiscomisional, municipal, particular, 2 calendarios escolares, Costa Galápagos y Sierra Amazonía. En su cadena de gestión tiene 9 zonas, 140 distritos, 16.000 unidades educativas, 4,5 millones de estudiantes y aproximadamente 215.000 docentes. En cuanto a recursos, se distribuye a diario en situaciones normales 2,9 millones diarias de colaciones escolares, textos a todos los estudiantes y uniformes. Y con la pandemia se flexibilizó el sistema educativo y ahora hay 3 modalidades: presencial, educación abierta y en casa, para lo cual se han desarrollado todos los recursos en la medida de lo posible para la educación remota, virtual y presencial. Sin embargo, sigue vigente la inquietud sobre si esta coordinación entre estos elementos es la idónea y es suficiente para preparar a nuestros estudiantes para la vida y para comprender y mejorar el mundo.
Para los cambios que deseamos consolidar, surge la inquietud de si es más efectiva una reforma de manera focalizada, ya que no requiere un cambio profundo en la práctica y una amplia creación de capacidades, o una reforma a gran escala, con el alto riesgo de no lograr los cambios profundos deseados. Lo que sí es indispensable es lograr acuerdos, voluntades y coherencia para ofrecer soluciones concretas a los problemas educativos y que incidan realmente en la calidad de los aprendizajes de acuerdo a circunstancias políticas, sociales y económicas del sistema educativo. Y finalmente, desde la perspectiva política, en el periodo actual, en medio de crisis política, económica y social, profundamente agudizada por la pandemia, el desafío ha sido grande, porque se vieron afectados sectores profesionales, económicos, entre otros. Ha habido intereses políticos como objetivos preelectorales que han obstaculizado los esfuerzos para mejorar el aprendizaje. También el interés de algunos medios de difundir noticias alarmantes sobre las limitaciones más que orientaciones para el aprovechamiento de los recursos existentes. Pero también, y sobre todo, ha habido más acuerdos y suma de esfuerzos que nunca. Por todo esto, parafraseando a Goethe citado en el libro, la persona que habla un solo idioma ve el mundo con un solo ojo. Pensar en el cambio educativo a través de una única perspectiva es como ver el cambio con un solo ojo. Y en todo este complejo contexto, la prioridad máxima del Ecuador, y particularmente del Ministerio de Educación, es la de garantizar que la educación no se detenga, que nadie se quede atrás y que todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes se mantengan en los estudios. Sabemos que se trata de un desafío muy complejo y que miles de estudiantes han sufrido la falta de conectividad y de comunicación con sus docentes y que están en franco riesgo de abandono y de que el rezago escolar se incremente. Pero si todos asumimos parte de la responsabilidad, que es un problema muy grande y complejo, lo podemos convertir en una oportunidad de cambio y mejora. Trabajamos para que todos los estudiantes se mantengan en el sistema, realizando con los docentes y con el personal del sistema la búsqueda activa de estudiantes en riesgo de abandono escolar, abriendo opciones para una mayor conectividad, apoyando a las instituciones educativas para que realicen de manera participativa sus planes institucionales de continuidad educativa PICE, para el retorno progresivo, seguro y opcional. Ecuador busca cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, basado en la educación global, que es que hasta el 2030 asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, la cultura y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía global y la valoración de la diversidad cultural. Para ello es indispensable este diálogo y los que vienen, a los cuales están todos invitados. La flexibilización del sistema educativo, la innovación y la solidaridad corresponsable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por su intervención. Antes de seguir con este evento, queremos compartirles que tenemos más de 11.500 personas conectadas a través del Facebook Live. La educación implica toma de decisiones que repercuten en la sociedad actual, con sus posibles oportunidades y desafíos. Para iniciar este foro, tengo el agrado de presentar a Fernando Reimers, quien es profesor de Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Maestría en Políticas de la Educación de la Universidad de Harvard. Es experto en el campo de la educación global. Su investigación y enseñanza se centra en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. También es escritor de varios libros y hoy abordaremos su último libro, que es Educación Global para Mejorar el Mundo, en el contexto de la propuesta Los futuros de la educación. Le cedo la palabra a Fernando. Muchísimas gracias a la ministra Kremer por esta amable invitación a acompañarlos en este ciclo de conversatorios que están teniendo con los maestros y muchas gracias a quienes nos acompañan en el panel, en esta discusión. Yo creo que no puede haber nada más importante en materia educativa que este tipo de encuentros que nos dan la posibilidad
de escucharnos, de compartir ideas, de reflexionar sobre la práctica para a partir de ahí avanzar conocimiento profesional. Porque como bien decía la ministra Kremer, una reforma educativa efectiva es aquella que se lleva a la práctica. Y en un sector como este que toca a tantas personas, seguramente la institución que toca a más personas en cualquier país, lo que es fundamental es que cada quien entienda y cómo puedo yo arrimar el hombro, empujar desde mi propio espacio de actuación para que vayamos atendiendo este problema tan complicado como es el de darle a cada niña, a cada niño las oportunidades de desarrollar su talento. Y en ese sentido, el encontrarnos en espacios como este y en conversaciones como los que ustedes van a tener, pues yo creo que es fundamental. Yo no me queda sino felicitar a la ministra, casi no puedo decir nada porque creo que ha hecho una presentación extraordinaria del modelo que yo quería compartir, además aplicándola al caso de Ecuador, así que yo he estado tomando notas rápidamente y diciendo, pero esto está magnífico. Pero yo quisiera comenzar explicando qué significa para mí educación global y lo voy a hacer con dos ejemplos. Al comienzo de esta pandemia, donde me imagino que muchos de quienes nos escuchan, como la mayor parte de los docentes del mundo, estaban en una situación de preguntarse, ¿y qué hacemos? Dos maestros muy jóvenes chilenos, tendrían 26, 27 años, enseñando en una zona muy pobre de las afueras de la capital de Santiago, se preguntaron en el momento en que el ministerio anunció, a partir de la semana próxima no nos podemos reunir en persona. Dijeron, ¿y cómo le vamos a enseñar a nuestros niños? Y qué interesante la pregunta. No dijeron qué va a hacer el gobierno, qué van a hacer otros, dijeron cómo le vamos a enseñar a nuestros niños. Y estos maestros son parte de una red que existe en 59 países y como ser parte de esta red, ellos reciben noticias de qué están haciendo los demás. Y estos dos jóvenes chilenos habían recibido el viernes anterior noticia de que sus pares en Nigeria, al anunciar el gobierno que suspendía las clases, habían tomado sus móviles y habían empezado a grabar sus clases. Y habían difundido a través de WhatsApp sus clases a sus estudiantes. Y estos jóvenes chilenos dijeron, bueno, si nuestros compañeros en Nigeria pueden hacer eso, nosotros también. Y grabaron unas clases tan amenas que no solamente llegaron a los estudiantes de estos jóvenes, sino a los padres, sino que al cabo de 2 semanas todo el mundo en esa comunidad estaba escuchando las clases. Y entonces el alcalde le llegó noticias de esto y se interesó. Dijo, ¿quiénes son estos jóvenes que han puesto a todo el mundo a escuchar clases de matemáticas y de español? Y entonces lo escuchó y se lo compartió la noticia a otros 200 alcaldes. Y al cabo de 3 semanas, 200 municipalidades de alta marginación en Chile estaban repartiendo estas lecciones. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque yo creo que esta pandemia ilustra, por una parte, el tipo de desafío complicado que nos toca enfrentar, que es por demás global, e ilustra la necesidad en un desafío de este tipo de que todo el mundo arrime el hombro. Y lo que estos dos jóvenes chilenos demostraron es, desde mi punto de vista, competencia global. ¿Qué quiere decir competencia global? Primero, la oportunidad de identificar un problema y a partir de ahí preguntarse qué me toca hacer a mí para resolverlo. Segundo, la capacidad de buscar inspiración en cualquier parte del mundo. Yo puedo imaginarme otros jóvenes que habiendo leído la misma noticia sobre Nigeria hubieran dicho, ¿y a mí esto qué me importa de Nigeria? Si mis estudiantes son tan únicos que yo no tengo nada que aprender de otro lugar. Y eso sería la antítesis de la capacidad global, ¿verdad? El suponerse uno tan idiosincrático que la única manera de resolver sus problemas es encontrar una invención propia. Por el contrario, estos jóvenes chilenos dijeron, no, yo puedo inspirarme en lo que han hecho en Nigeria, yo puedo entender lo que tenemos en común, quienes enseñamos en Nigeria y en Chile, y a partir de ahí encontrar mi invención. Bueno, esto es un ejemplo de cómo en este caso una red global facilita, empodera a las personas para tener esa capacidad global. Les podría dar otros ejemplos, pero yo creo que en los próximos años va a ser necesaria mucha capacidad de este tipo, porque las consecuencias de la pandemia, que todavía está en curso, lamentablemente, se van a sentir inclusive después de que la mayor parte de las personas han sido vacunadas, ¿verdad? Se van a sentir porque esta pandemia pues va a tener un impacto en las economías de todos los países y desafortunadamente va a producir seguramente menores posibilidades de empleo y eso va a requerir la capacidad de inventiva, la creatividad, el liderazgo de todo el mundo y yo creo que especialmente de los maestros. Bueno,
el propósito de este libro, que es muy sencillo, y creo que ustedes han recibido todos, les voy a poner enseguida en pantalla un código donde pueden descargarlo gratuitamente, donde pueden leerlo gratuitamente, es muy simple, no es solamente presentar esta visión multidimensional que presentaba la ministra aplicada en el caso de Ecuador, sino básicamente dar un lenguaje que permita que en materia educativa nos entendamos, ¿verdad? Como decía la ministra, una reforma es la que se lleva a cabo. Y para poder ponerse de acuerdo con los demás hay que tener un lenguaje común. Y resulta que en mi experiencia, y es parte de lo que he encontrado en el estudio que reflejo en este libro, distintas personas ven el hecho educativo con una mirada en particular, que refleja su formación, que refleja su posición institucional, ¿verdad? Entonces, si dos personas, cada una mirando el hecho educativo con un ojo diferente, no tienen la capacidad de ver el hecho con la mirada del otro, va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. Y toda mi intención con este libro es hacer explícitos esas 5 miradas de educación con el propósito de que esto permita una mayor capacidad de ponerse en el lugar del otro y tal vez una mayor capacidad de desarrollar una mirada multidimensional, porque estoy convencido de que cada una de estas miradas tiene las fortalezas de iluminar algunos aspectos del hecho educativo que bien ilustraba la ministra, pero también tiene la debilidad de que hay cosas que oscurece, ¿verdad? Que no entran en ese marco de referencia. Y si uno tiene la capacidad de mirar el hecho educativo de más de una manera, creo que su mirada va a tener más perspectiva, así como el tener dos ojos no da una mirada estereoscópica. Yo quisiera compartir un par de láminas nada más, porque sé que me queda poquito tiempo. ¿Podrían ustedes confirmar que están viendo mis láminas en este momento? Sí, sí, se Sí. las puede ver. Ay, qué maravilla, qué bueno que funcione esto. Bueno, pues lo primero que quería era en este enlace, pueden tomar ustedes una foto, está el sitio donde ustedes pueden descargar su propia copia de este libro y leerlo ahí, ¿verdad? Pero eso no es lo que quería decir. Yo quería remontarme a un momento extraordinario en la historia de la humanidad. Esta señora que ven ustedes aquí es Eleonora Roosevelt y ella tiene en la mano la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue una de las construcciones más importantes de la humanidad, producto de un hecho terrible de la Segunda Guerra Mundial y toda la violencia y todas las muertes que esa guerra causó, pero una tragedia que llevó a muchas personas a preguntarse cómo construimos un mundo donde esto no vuelva a ocurrir, donde podamos vivir en paz, donde podamos relacionarnos los unos con los otros de una forma respetuosa de nuestras diferencias, donde cada persona, independientemente de su género, de su condición social, de origen, de su religión, tenga ciertos derechos simplemente porque es un ser humano. Y en articular esta visión, estos 30 artículos que forman la Declaración Universal, realmente como resultado de este ejercicio de imaginación cambió el mundo. Para darles un ejemplo, en el año 48, cuando se adopta la declaración en la recién creada Organización de Naciones Unidas, en aquel momento en el mundo hay 2.500 millones de habitantes y solamente 45% han ido a la escuela, ¿verdad? 7 décadas después, con 7.800 millones de habitantes, 95% no solamente han ido a la escuela, han pasado una buena cantidad de años en la escuela. Eso no quiere decir que no tengamos desafíos que resolver en educación, pero quiere decir que hay que valorar, hay que ponderar el enorme logro que significó que en un mundo donde la población aumentó más de 3 veces en estas 7 décadas, el acceso a la escolaridad casi llegara a cubrir a todo el mundo. Esto es extraordinario. Ustedes conocen estos objetivos de desarrollo sustentable aprobados en la Asamblea General de Naciones Unidas que articulan un mundo más incluyente, un mundo donde quepamos todos, un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar para todos, con educación para todos, con igualdad de género, etc. Y este mundo es posible, como era posible un mundo donde todas las personas tuvieran derechos humanos. Y yo creo que el orientar nuestras acciones educativas a desarrollar las capacidades que permitan lograr estos objetivos nos va a permitir lograr en unas décadas un mundo mucho mejor que el que tenemos, así como la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos produjo esta revolución educativa tan importante en 7 décadas. Y lo que yo he estado trabajando, este es el objetivo 4.7, que define en qué consiste una educación que nos permita avanzar en el mundo. Pues básicamente en una educación
que nos permita desarrollar capacidades globales, comprender los derechos humanos, un estilo de vida sostenible, la igualdad de género, promover una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, el aprecio por la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo. Ahora, para lograr esto en educación, hay que lograr más que simplemente hacer que los estudiantes conozcan estos objetivos. Hay que lograr traducir estos objetivos en objetivos de aprendizaje, en capacidades particulares, y hay que construir oportunidades de aprendizaje que vayan construyendo esas capacidades. Y eso es lo que yo he estado tratando de hacer en los últimos años, ¿verdad? Y lo he hecho en estos 3 libros, de los cuales 2 están en español, y pueden ustedes descargarlos en estos enlaces que están aquí en pantalla. Voy muy brevemente a referirme a ellos porque en verdad ellos son las bases de este libro que ha presentado, que ha aplicado también al contexto de Ecuador la ministra Cremer, que yo casi no voy a hablar del libro, pero estos 2 currículums son, el primero pues fue muy sencillo, el primero comenzó basado en los siguientes principios: definir cuáles son los aprendizajes esperados, dar muchas posibilidades de aprendizaje activo, enfatizando el que los estudiantes hicieran, desarrollar un espectro amplio de capacidades en temas coherentes anuales, en unidades interdisciplinarias que promoviesen la agencia de los estudiantes, su capacidad y deseo de hacer una diferencia, la iniciativa, el liderazgo que demostraron estos profesores chilenos a los que me refería al comienzo de mi presentación, permitiéndoles aprender de sus comunidades, de los desafíos locales, ayudándoles a entender la conexión entre lo local y lo global, etc. Bueno, teniendo eso claro, definimos en primer lugar un espectro de capacidades, ¿verdad? En 3 grandes, digamos, cajones: capacidad intercultural, conocimientos y habilidades, y maneras de pensar y de ser. Cada una de estas las tradujimos, por ejemplo, capacidad intercultural, en lo que hace a la capacidad interpersonal, el poder reconocer y valorar diferentes perspectivas culturales, conocer la identidad propia, así como la identidad de los demás, poder trabajar de forma productiva y liderar de forma eficaz equipos interculturales, etc. Y lo mismo con todos ellos. Terminamos con unos 200 objetivos que están descritos en estos 2 libros que yo les enseñaba hace un momento. Bueno, este trabajo que realicé ya hace 7 años produjo un libro que ha sido consultado en muchos sitios y que ha inspirado a profesores y a directores de escuela en muchas partes del mundo, pero que en verdad representa un desafío difícil para implementar en una escuela que tiene otras demandas. Y por esa razón yo produje una herramienta más sencilla, reflejada en este currículum. En empoderar a estudiantes en la mejora del mundo en 60 lecciones, donde en 5 lecciones para cada uno de los grados, del primer grado de primaria hasta el último de bachillerato, tratamos de hacer lo mismo, de desarrollar las capacidades alineadas con esos objetivos. Pero la novedad de este libro en relación al primero es que contiene 3 cosas. En primer lugar, un protocolo que permite diseñar y adaptar el currículum de ciudadanía global a partir de las metas de desarrollo sustentable. Un protocolo para diseñar una estrategia de toda la escuela. Y finalmente un ejemplo, ¿no? Las 60 lecciones. Es decir, cuando yo produje esto con mi equipo, yo pensaba que si uno cambiaba el currículum en la escuela, cambiaba todo. Y me di cuenta, como resultado de las muchas escuelas que empezaron a adoptarlo, que además del currículum había que hacer 2 cosas. Había que hacer un trabajo de gestión del cambio en la escuela y un trabajo de formación de los profesores. Y esta herramienta está diseñada a hacerlo. Y la transición entre esa herramienta y esta fue descubrir que en verdad hace falta más que una herramienta de gestión de cambio, que hace falta más que un currículum y que hace falta más que formación de profesores. Lo que hace falta son estas 5 miradas a las que se refería la ministra. Y ya para ir terminando, ¿en qué consiste esta herramienta de gestión del cambio? Muy rapidito, ¿verdad? Identificar un grupo responsable en la escuela, ayudarles a desarrollar una visión de largo plazo alineada con los objetivos, traducir esta visión en un marco de conocimientos, habilidades y disposiciones, auditar lo que ya se está haciendo y decir, valorar lo que ya hay, diseñar un prototipo de cambio, comunicar al interior de la escuela y a la comunidad, desarrollar un plan de ejecución, de implementación, identificar qué hace falta para llevar esto a la práctica, desarrollar un marco que permita darle seguimiento a la implementación, desarrollar una estrategia de comunicación, desarrollar capacidades profesionales, llevar a la práctica, evaluar
y hacerlo mejor la siguiente vez. Y lo que esto propone, pues, es un proceso de mejoramiento continuo. Solo que al hacer visible estas herramientas que permiten evaluar las dos hipótesis sobre las que descansa cualquier currículum, ¿verdad? La hipótesis de que si yo enseño A, mi alumno va a aprender B, o sea que si yo involucro a mi alumno en una actividad de aprendizaje X, va a desarrollar tales capacidades, primera hipótesis. Y la segunda hipótesis, que si desarrolla esas capacidades, lograremos alcanzar ciertas consecuencias para el alumno, para la comunidad o para el país del que forma parte, ¿verdad? La mayor parte de los profesores, obviamente, evalúan estas hipótesis de forma privada, de forma íntima, en el interior de su cabeza, pero muy pocos hacen de este proceso de evaluación de estas hipótesis de mejoramiento un proceso público, compartido con una comunidad profesional de colegas en su escuela y entre otras. Y al construir un lenguaje público, pues lo que yo estoy intentando es hacer de este proceso un proceso profesional, un proceso que permita que las escuelas aprendan unas de otras. Y eso permite que cada año que una escuela va por un proceso de este tipo gana no un año de experiencia, sino tantos años de experiencia como escuelas están integradas en la red. Esa es toda la idea de este libro. Bueno, ¿cuál es la novedad? No voy ni siquiera a presentar las perspectivas porque yo creo que la ministra Kremer lo ha hecho muy bien. Lo que sí es, les voy a confesar en verdad cómo llegué a estas perspectivas. Llevaba 3 años tratando de traducir este trabajo en un libro y no terminaba de encontrar, y quería hacerlo de una forma muy sintética, una forma muy breve, porque yo sé que las personas para quienes estoy escribiendo están muy ocupados. Y si yo producía un libro de 500 páginas, iba a ser menos útil que si producía un libro de 100, que es lo que hice al final. Entonces no estaba contento con lo que producía y lo dejé esto de lado para ocuparme de otro tema, que fue un estudio en el que había estado trabajando de reformas educativas en varios países. Y como conceptualización teórica de estas reformas fue que se me ocurrió la idea de que cada persona que diseña una reforma tiene una manera de pensar el cambio y que si uno hiciera visibles esas maneras y pusiera esto a disposición de todo el que reforma, permitiría comunicación. Y entonces desarrollé esas ideas y regresé al trabajo que estaba haciendo de educación global, y esas son las 5 miradas que ha presentado la ministra. Es decir, bueno, hay una manera de mirar el cambio educativo que es cultural, hay una que es psicológica, hay una que es profesional, hay una que es institucional, hay una que es política, y yo no pienso que una es superior a las otras. Yo creo que todas son legítimas y todas tienen su papel. Yo sí creo que si uno puede apropiarse de las 5 miradas, va a comprender mejor. Eso es todo lo que yo quería presentarles, así que les doy las gracias por su atención y por esta oportunidad de escucharles a ustedes, sobre todo, en qué significan estas ideas en el contexto de ustedes. Muchas gracias. Interesante su ponencia, Fernando. Muchas gracias por su intervención. Ahora queremos compartir con todos ustedes que tenemos 14.700 personas conectadas a través del Facebook Live. Les recordamos también a quienes nos siguen a través de la página del Facebook que pueden realizar sus preguntas sobre el tema en el muro de la transmisión. Al finalizar las ponencias, daremos lectura y respuesta a las mismas. Para continuar con el foro, invitamos al doctor Carlos Montúfar. Él es físico ecuatoriano que ha dedicado su vida a la educación. Estudió tanto pregrado como posgrado en la Universidad de Notre Dame, donde obtuvo el PhD en física. Carlos es un convencido de las artes liberales. Es uno de los fundadores de la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido profesor, vicerrector, rector y actualmente presidente del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito. Al doctor Carlos Montúfar le preguntamos, ¿de qué manera se podría implementar en el sistema educativo ecuatoriano la educación para una ciudadanía global? Lo escuchamos, doctor Montúfar. Por favor, para que encienda su micrófono. Pequeño detalle. Perfecto. Ok. Gracias. Gracias, Eugenia, Fernando, Monse, Irma, Mina y todas las 14.000 personas que están escuchándonos. Oí 14.000 y me asusté. ¿No es cierto? Casi de tomar unas palabras que eran de Lincoln. Es mejor quedarse callado y que piensen que uno es un idiota
o decir algo y eliminar toda duda. Entonces, me preocupa con semejante cantidad de personas. Y después de las exposiciones de personas que dominan el tema, como Fernando, Monse, profesores y estudiantes, sí, me encanta la educación. Yo he estado en el sistema de educación desde que tenía 6 años y me acabo de jubilar hace un mes. No ha habido un año que no he estado en el aula, tanto como estudiante, como maestro, como profesor. No ha existido. Primera vez que me ocurre esto a mí. Y he tenido un chance un poquito más de reflexionar toda esta vida, porque he estado en colegios públicos, privados, academias militares, universidades católicas, universidades laicas, profesores en universidades públicas, o sea, toda la gama de experiencia educativa que una persona puede querer, más que todo si uno tiene su mejor momento, el minuto que está en el aula. Ese es el mejor momento de mi vida. Y eso es lo que comparto con los maestros que están aquí, porque ese es indescriptible. Ese minuto que estamos con los alumnos siempre con un miedo que nos hagan una pregunta que no sabemos. Y eso siempre se espera de los jóvenes. Porque los jóvenes no han cambiado, son mejores, cada vez mejores, más preguntas, más inquietos, conocen más. Siempre me dicen a mí, antes éramos mejor. No creo, hoy son mejor la juventud, brillante. ¿No es cierto? Con muchos retos, los retos que plantean los 17 puntos, los retos de 1974, los retos que nos puso el Club de Roma en los límites del crecimiento. Yo fui hippie en los años 60, pasé por lo mismo, ¿no es cierto? Pasé por la revolución de la libertad, pasé por el Woodstock, aunque no estuve. Todo eso pasé yo, lo sentí, esa rebeldía interna como joven. Entonces lo he vivido. Y no es primera vez que se habla de esto, siempre se ha hablado de esto, siempre. Estas metas, ¿no es cierto? Desde los 10 mandamientos, la religión, todas las constituciones, todos apelan a lo mismo, Esta mañana estaba en la playa, porque estoy en la playa disfrutando mi jubilación, y estaba mi nieta y veo en la camisa que dice Promoción 2033. Y me acordé de los retos para el 2030 y me pregunto, ¿los vamos a lograr? ¿No es cierto? Esos 17 puntos para el 2030, los puntos en educación. Dejo abierta la pregunta, ¿no? Tengo mis dudas, tengo mis inquietudes. Veo en mi nieta una chica brillante que abren los ojos. Igual que vi hace 2 años en Zimbabue, en un colegio de lo más pobre que hay, ¿no es cierto? En una selva donde estaban como 50 niños con unos ojos que tenían la misma mirada que mi nieta. Hambre de descubrir. ¿Y qué pasa? Vamos a un proceso escolarizado, tenemos un altísimo número de escolarizados y apagamos la capacidad de asombro. ¿No es cierto? Alguien dijo, la única vez que interrumpí mi educación es cuando fui a la escuela. Entonces, ¿qué hacemos para no apagar la capacidad de asombro? ¿Ya? Que la escolarización tiende a hacerlo. Eso me preocupa, ¿no es cierto? Y eso solo puede hacer el maestro con las 8 horas, 5 horas que está en el día con el estudiante. Ahí se da la transformación de una educación global. En el aula, en el individuo, en lo local. Cuando uno estudia física, uno tiene que estudiar lo local para entender lo global. Y así ha sido la historia de la ciencia. Y en todo debe aplicarse lo mismo. Estudio el comportamiento local para luego entender el comportamiento global y ver qué hago. Tenemos la suerte que a pesar de las propuestas de la UNESCO, etcétera, estamos mucho más avanzados en el tema de internacionalización, etcétera, debido a la rapidez con que ha crecido la tecnología. Y más aún este año, ¿no es cierto? Este año ha sido una inmersión de una cultura global. Entonces, yo siempre me pregunto, a ver, entonces, como hemos vivido en la humanidad, ¿cuáles son esos componentes permanentes de la educación que debemos aplicar a nivel del individuo para lograr una cultura global? ¿No es cierto? Eso, ¿no es cierto? Y no son muy difíciles. Al contrario, son bien fáciles. Hay 2 cosas que tenemos que hacer para lograr que el estudiante despierte. Uno, la capacidad de comunicarse. Bien difícil. ¿No es cierto? Tenemos el lenguaje, tenemos las expresiones, tenemos los idiomas,
Yo no sé si ustedes escuchan lo que yo digo, me oyen lo que yo digo, pero no sé si me escuchan y no hay manera de saberlo. Como si el verde de ustedes es mi verde, no sé. Entonces, la capacidad de comunicación. Somos una especie que cuando nacemos, nacemos con una prolongada infancia. ¿Cierto? Somos inútiles por 5 años. Tomen en cuenta que en América Latina hay 640 millones de habitantes. Y de 0 a 4, 50 millones. De 4 a 9, 50 millones. De 9 a 14, 50 millones. En el Ecuador la misma proporción. 1.5 millones, 1.5 millones. 240 millones de estudiantes en América Latina que queremos transformar. ¿Qué reto más difícil? ¿Ya? Y qué reto más fascinante. Entonces, la capacidad de comunicarse. La otra capacidad que tiene que el maestro contagiar para llegar a una... Y no son difíciles estas, ¿no? La capacidad de observar. La capacidad de ver. Da Vinci decía, lo más difícil es saber ver, no que nos den viendo, como se dice aquí localmente. Aprender a ver. Esos son los retos de la educación, porque alguien dijo, educación es todo lo que queda después de que uno se ha olvidado todo lo que ha aprendido. Y nos quedamos siempre enseñando, enseñanza, aprendizaje, aprendizaje, enseñanza. Uno se olvida, ¿qué le queda? Ese entusiasmo, esta capacidad de observar. Esto no es nada más que un tema muy antiguo, las artes liberales. ¿No es cierto? La primera parte se llama el trivium, lógica, gramática, retórica, saber comunicarse. Hoy día el WhatsApp, el chat, el Facebook, todo es parte de la comunicación. Eso hay que saber hacerlo bien, de 2 vías, el lenguaje. Y la otra parte es la capacidad de observar, de cuantificar, de asombrarse, de medir, de entender el espacio, que en las artes liberales se llamaba el quadrivium, ¿no es cierto? Que es básicamente la música, la geometría, la astronomía y ya no me acuerdo, la aritmética, ¿no? Saber medir, tener un concepto de lo que es el universo, entender de una manera consistente el universo. Y luego poder comunicar lo que yo observo con lo que otro observa, y ahí aprendemos y nos educamos. Porque nos educamos a través del lenguaje, a través del sentido de tocar algo, de quemarme las manos. Entonces, las escuelas, los colegios en América Latina tienen que dejar esos currículos estrictos. ¿Qué me ha pasado cuando voy a escuelas en distintas partes del Ecuador y les cuento esto? Se fascinan a los maestros. Yo quiero hacer eso. Cada uno se va a inventar. Pero el ministerio no me deja. Perdón, Monse, no es en contra tuyo. Es el sistema educativo latinoamericano lleno de regulaciones, lleno de prohibiciones. Por tratar de hacerlo perfecto, las buenas intenciones nos llevan al camino del infierno. En mis años como docente universitario, fundador colegio, este ha sido nuestro infierno. El no poder realizar esta pasión de educación que tiene cada uno de los profesores que están aquí. Cada uno de los alumnos que están aquí tienen esa misma pasión. Pero hiperregulados. Esto no hay cómo. Esto se hace así. Esto se hace asado. Estas son las preguntas. Estas son las respuestas. Y es una herramienta política y no una herramienta de formar una persona libre, que es el fin fundamental de la educación. La libertad individual para uno poder ser un ente positivo en cualquier sociedad, nacional, local, del barrio o del mundo. Tengo muchísimas cosas más que decir. Tengo aquí miles de cosas. Me he leído lo de Fernando, interesante. Me parece que le falta un poquito en los 5 puntos, un poco de ciencia y tecnología, como soy fanático de la ciencia, de la física, de Galileo, fanático de Alejandro von Humboldt, que vino acá y fue un observador increíble, de Carlos Darwin, ¿no es cierto? Eugenio Espejo aquí en el Ecuador, Vicente Maldonado, que aprendieron a ver que nuestra educación en América Latina, que es mala, maluca, ¿no es cierto? No nos ha dejado despertar de esto, ¿cierto? No somos buenos inventores, no tenemos mucha ingenuidad, porque, como decía Einstein, y con eso cierro, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y no hay un solo curso en ningún currículo que se llama Imaginación 101, porque no sabemos cómo enseñarlos. Es el producto emergente de estudiar bajo un sistema de artes liberales. Muchas gracias. 10 minutos exactos. Perfecto. Muchas gracias por su respuesta, doctor Montúfar. No sé si fue respuesta. Muy amable.
La educación tiene una razón de ser y son nuestros maestros y estudiantes, quienes son el motor que permiten implementar todas las acciones que se realizan dentro del sistema educativo. Para ello, hemos invitado a la licenciada Manuela Mina, líder juvenil apasionada por los derechos humanos. Tiene estudios en género y el empoderamiento de los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador. Ha sido voluntaria en International Human Rights Network y actualmente es tutora del programa Jóvenes Embajadores de Plan Internacional. A la licenciada Manuela Mina le preguntamos, ¿qué sentido tiene para los jóvenes estudiantes ecuatorianos la educación para una ciudadanía global? Te escuchamos, Manuela. Bueno, buenas tardes con todos y todas, ministra, Fernando, Carlos, Irma, a todos los que están escuchando y siguiendo esta transmisión. Primero que nada, me gustaría felicitar la presentación de Fernando. Me parece importantísimo tener estos espacios de discusión para pensar en innovaciones para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que sin duda ha hecho un aporte valiosísimo con su análisis de alcanzar una educación en la que las y los estudiantes sean globalmente conscientes y por consiguiente se conviertan en actores de cambio. En este sentido, estuve revisando su libro Educación Global para Mejorar el Mundo y me pareció un análisis y una reflexión profunda del sistema educativo y centraré mi comentario en la premisa de alcanzar una educación global para que las y los estudiantes avancen en el aprendizaje de la inclusión social y los derechos humanos, justamente porque ese es uno de los temas que más me apasionan. Además que estamos viviendo en una época donde nuestra vida se protege y se escuda en los derechos humanos y en nuestra dignidad que es inherente a todas y todos nosotros. Entonces, en este sentido, yo considero que necesitamos una educación para alcanzar una ciudadanía global, justamente para que los niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos, sus deberes y se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades. La educación debe ser una fuente constante de inspiración y de motivación para que las y los jóvenes encuentren el propósito de su vida. Entonces, en este sentido, puedo asegurarles que complementar la educación tradicional con programas de liderazgo, de intercambio, puede también cambiarnos la vida a las y los jóvenes. Hace que nos conozcamos más a nosotros mismos, pero también descubramos nuestras pasiones y nuestro propósito en la vida o nuestros propósitos, porque puede ser uno o varios, pero sin duda una educación global y ser ciudadanos globales nos van a permitir alcanzarlo. Entonces, para usar una experiencia personal, yo siempre he disfrutado estudiar, he sido muy comprometida con mis responsabilidades académicas, pero eso no significaba necesariamente que tenía claro mi propósito en la vida. Sin embargo, ocurrieron dos sucesos importantísimos en mi formación que me convirtieron en una ciudadana global, gracias a la educación. Entonces, el primero fue que gracias a una beca pude estudiar algunos meses en República Checa y después fui seleccionada justamente como mentora del programa Jóvenes Embajadores. Entonces, la primera experiencia de salir a ver el mundo, contrastar realidades y problemáticas, experimentar también el shock cultural, me permitieron dejar de lado los prejuicios y aprender a ponerme en el zapato de las otras personas e involucrarme en cambios sociales, a soñar en un mundo mejor. Y después, con mi segunda experiencia como mentora, experimenté una transformación profunda en mi vida porque ver a los chicos tan apasionados defendiendo sus ideales y mejorando sus comunidades a sus cortas edades, porque son chicos y chicas entre 15 y 17 años, hizo que dejara de lado cualquier excusa y me ponga manos a las obras en las cosas que a mí realmente me apasionan, que es trabajar con jóvenes. Entonces, son este tipo de programas los que pienso que también se deben fortalecer y tratar de llegar a las zonas rurales del país para tener un mayor impacto, porque son justamente estas zonas donde más lo necesitan. Entonces, por ejemplo, en el programa Jóvenes Embajadores de Plan Internacional se combinan ambos factores, el factor del liderazgo y el intercambio cultural.
En este programa, las y los jóvenes van a desarrollar sus habilidades de líderes y lideresas, van a conocer una nueva cultura que es la estadounidense y también van a implementar un proyecto que responderá a una problemática de sus comunidades. Entonces, es muy interesante ver cómo se cuestionan y debaten sobre temas que les hacen expandir su mente y cuestionarse, ¿no?, sobre el racismo, desigualdad de género, multiculturalismo e incluso pensar en un plan de vida, porque después del programa ya no quieren conformarse con terminar el colegio, sino que sus ganas de cambiar el mundo crecen a pasos agigantados y ya piensan en buscar en becas para sus estudios universitarios, en conformar su propia fundación, su propia organización, en seguir sirviendo a su comunidad. Entonces, sin duda, a pesar del choque cultural inicial que puede suponer esto, conocer y compartir con otras culturas, sin lugar a duda, te vuelve un ciudadano global también y un agente de cambio. Ahora, por otro lado, para alcanzar la educación global y una ciudadanía global, es importante también alcanzar la igualdad de género. En muchos países, en el nuestro todavía en Ecuador, se pone la educación de las niñas y de las mujeres en segundo lugar y muchas veces se nos relega al trabajo doméstico o a formar una familia. Entonces, si tenemos una educación global, nos aseguraremos también de deconstruir estos comportamientos culturales nocivos y vamos a alcanzar una mayor igualdad, porque una educación global implica hablar de estos temas y trabajar para erradicar estas problemáticas sociales. Escuchar las necesidades de las niñas también, que tienen mucho que decirnos. Hay que saber escuchar a la juventud. Entonces, de esta manera, al alcanzar una educación global, vamos también a alcanzar una educación más inclusiva y más justa. Ahora, centrándonos un poco en el caso en particular del Ecuador, pienso que el sistema educativo ha tenido un gran avance y de hecho, a pesar de la pandemia, hemos podido continuar formando a los niños, niñas y adolescentes, tal como lo mencionó la ministra Kramer. Sin embargo, hay un hecho preocupante. Muchos adolescentes al terminar el colegio no saben qué estudiar. A lo largo de todos esos años de estudio no han logrado encontrar el propósito de su vida. Entonces, yo sí considero importante también implementar una educación global, sobre todo ahora en tiempos de COVID. Esta iniciativa y esta innovación puede transformar la educación para que tenga sentido, para que la educación tenga sentido para las y los jóvenes. Y para que las y los profesores también hagan de sus clases mucho más dinámicas, más participativas y formen a jóvenes críticos y listos para enfrentar los retos mundiales, tal como lo mencionaba Fernando. Entonces, de esta manera, el estar sentado frente a un computador durante algunas horas o hacer sus deberes todos los días va a tener como un sentido, todo ese esfuerzo va a tener un sentido para alcanzar las metas a futuro y van a ir descubriendo también sus habilidades, sus gustos y finalmente su motivación para seguir estudiando, que es lo más importante, ¿no? Entonces, como bien lo menciona Fernando en su libro, hay una frase que a mí me gustó mucho ahora que lo estuve revisando y dice: desarrollar un sentido de propósito en la vida y educarlo en la autonomía intelectual y la madurez emocional para tener ideas propias sobre qué esfuerzos merecen la pena. Es decir, que nuestros niños, niñas y adolescentes sean ciudadanos globales, críticos y activos. Eso para mí es una de las cosas más importantes. Y ahora ya para ir cerrando mi comentario y recapitular un poco todo lo que he mencionado, considero que debemos, hay un poquito de eco, debemos fortalecer la educación tradicional con programas juveniles, como los que se llevan a cabo en plan internacional, por ejemplo, el programa Jóvenes Embajadores, el Movimiento por Ser Niña, y por qué no de otras organizaciones también, ¿no? Porque estos van a ayudar a formar la identidad fuerte en los jóvenes y a romper también con los círculos de pobreza. También debemos asegurarnos que esta nueva educación cuente con una perspectiva de género y atienda las necesidades específicas de cada persona, sobre todo de las mujeres y de las niñas, que son las que enfrentan mayores obstáculos en el ámbito educativo, en las que el porcentaje de deserción escolar es mayor. Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Manuela. Y qué importante es conocer lo que piensa una líder juvenil
respecto a la propuesta de educación para una ciudadanía global. Les recordamos a quienes nos siguen por Facebook que al finalizar las intervenciones, Fernando Reimers dará respuesta a sus preguntas. El rol de los directivos y maestros es fundamental, tanto para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje como para la implementación de innovaciones y procesos de mejora en el sistema educativo. Por ello, hemos invitado a la licenciada Irma Gómez, rectora y docente de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña. Irma es magíster en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas por la Universidad Central del Ecuador. Es abogada y licenciada en Educación con numerosos reconocimientos por sus investigaciones y aportes a la educación intercultural bilingüe. A la licenciada Irma Gómez le preguntamos, ¿qué desafíos le presenta en su práctica docente y directiva la propuesta de la educación para una ciudadanía global? Adelante, Irma, la escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, señora ministra. Buenas tardes, Fernando, Carlos, Nancy y los que nos oyen y nos escuchan y nos ven. Sí, pues es un privilegio estar aquí siendo parte de este panel. Un poco nerviosa escuchar que hay mucha gente que nos ve, pero también es una muy buena oportunidad para hablar sobre las cosas que estamos haciendo. Y cuando me preguntaron sobre estos desafíos, más bien nosotros tomamos como una oportunidad para dar a conocer estas cosas bien bonitas que hacemos en la mejor escuela del mundo que tenemos, que es la Tránsito Amaguaña. Yo estuve leyendo el libro de Fernando y decía, este señor parece que vino a mi escuela y me copió todo lo que dice, porque hay muchas de las cosas que usted dice que nosotros lo hacemos, ¿no? Ahora mismo con el tema de la pandemia hemos descubierto que en estos últimos 30 años, que es lo que tiene la escuela, hemos logrado generar una comunidad muy cercana, muy familiar. El contexto de los niños con el que trabajamos es de mucha vulneración. Ellos no tienen conectividad, sin embargo, nos encontramos cada lunes y miércoles para recibir las tareas que hacen los chicos, porque nos pasamos la semana tratando de ver cómo hacer una guía didáctica que converse con el estudiante, porque no podemos hacerlo por Zoom, ni por video por conferencia, ni por ningún tipo. A veces es por el oreja a oreja con el teléfono, y escuchar el sentimiento con el que están los guaguas, o sea, tener esa sensación de cómo está este guagua en el momento en que hablamos, por ejemplo, ¿no? Y yo me siento muy contenta de ver que los chicos están respondiendo. Hemos desarrollado la capacidad, por ejemplo, de la lectura. Ellos tienen que leer mucho, desde los chiquititos hasta los grandes, y ir desarrollando su guía didáctica. Hacen sus cartillas, hacen dibujos. Desde el inicio, por ejemplo, nosotros les dejamos las pinturas sobre la mesa y decimos, haz algo. ¿Qué crees que tú puedes hacer? Y hemos tenido cosas impresionantes con los guaguas que dibujan, que pintan, que escriben. Inclusive yo en estos días que he podido tener contacto con algunos de los chicos, porque yo trabajo más con los adolescentes, he dicho, a ver, ¿cuál es tu propósito en la vida? Porque tenía yo la idea, a ver, entonces preguntémosles a nuestros guaguas si por lo menos tienen la idea de qué va a pasar con ellos a futuro. Y fue tan impresionante que hay cosas tan, bueno, nosotros tenemos guaguas también adolescentes madres. Y una cosa que me motivó mucho justo el día de hoy es que me dice, señor, mi propósito en la vida es mi hija. Y por eso voy a estudiar y tengo que terminar el bachillerato y quiero ser abogada, porque lo que no han tenido mis padres quiero hacer yo y quiero que mi hija se sienta orgullosa de eso. O sea, para mí eso, o sea, es como abrirme el espíritu, ¿no? Entonces,
hemos desarrollado cosas fantásticas con jóvenes que están en situaciones muy, muy difíciles y que se ha logrado. Yo siempre digo, no queremos el éxito, no nos interesa el éxito, lo único que queremos es jóvenes que sean buenos seres humanos, que sean muy buenas personas, ¿no? Y en estos días también ha sido como esta evaluación, decir, ¿será verdad que estamos haciendo algo interesante, algo que vale la pena, algo que va a ayudarles a nuestros chicos a salir adelante? Y yo tengo 2 hijos fuera del país, están estudiando y se educaron en este centro educativo, porque yo creo que si uno es apasionado de lo que hace, entonces desde mi criterio esa es la mejor educación que yo podía darles a mis hijos. O sea, no podía tenerles a mis hijos en otro lugar que en la Tránsito Amaguaña. Entonces les dije a mis hijos, díganme, ¿en qué les ayudó para enfrentarse a un mundo el haber estado en la Tránsito Amaguaña? Y mis hijos me dicen, el haber compartido con nuestros compañeros que no tienen nada, porque claro, como yo soy maestra, lógicamente ellos estaban en mejor situación que los demás, ¿no? Y dice, y haber estado compartiendo con ellos y visto que somos capaces de salir adelante como sea posible, ¿no? O sea que nos han generado estas capacidades. Entonces, justamente, discúlpenme en el atrevimiento, pero me olvido exactamente de lo que me dice mi hijo, ¿no? Me dice, yo le pregunté, ¿qué te ha ayudado la Tránsito Amaguaña para que tú te hayas enfrentado? Él está siguiendo una ingeniería en genoma humano en la Universidad de Minsk, y imagínense en estudiar en otro idioma y todo, y sobre todo eso. Entonces dice, fue suficiente buena para poder superar 5 años en el extranjero como estudiante en ingeniería genética, una de las carreras más exigentes del mundo. Entonces, para mí eso ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos trabajado mucho el tema de los saberes ancestrales, de cómo nuestras mamás, nuestros taitas aprendieron las cosas. Siempre conversamos con los guaguas sobre que hay que ponerle pasionamiento a las cosas. Si tú miras una faja, si tú miras un poncho, si tú miras una cerámica, ahí hay pasión, hay amor, hay compromiso, hay si te equivocas puedes volver a hacerlo, pero ahí está, ahí. No es la panacea en educación, por supuesto, lo que hacemos no es que estamos descubriendo el agua tibia, pero creo que estamos entregando todo el amor posible. Y hoy en la mañana me reuní con mis compañeros, somos 7 compañeros maestros, que somos prácticamente una familia, y 3 de ellos están haciendo una maestría. Y yo le decía hoy a mis compañeros, ¿y ustedes para qué están estudiando la maestría? A ver, ¿cuál es la idea de hacer la maestría? Porque lógicamente eso no se revierte en estos momentos en un tema económico, sino cuál es la idea. Y me dio mucho gusto escuchar que decía, es que lo que yo aprendo voy a aplicar con los guaguas, es que a mí me interesa saber más para poder entregar algo más a los guaguas, ¿no? Y les dice las 3 preguntas, esta pregunta de que si enseñas, estás aportando las que hace usted a los maestros. Y entonces ellos dicen, claro, yo estoy aportando, o sea, siento que estoy dando de mí, porque yo siento que los niños se acercan, me llaman, me dicen, y porque saben que pueden confiar en mí, ¿no? Entonces, todos ese tipo de actitudes o de formas de hacer la educación, o sea, siempre nosotros hemos pensado como que son ideas locas, ¿no? Pero cuando nos encontramos con gente que escribe sobre estas cosas que de alguna manera hacemos, y eso nos hace seguir adelante, pues, o sea, continuar, ¿no? Entonces, más bien agradecerle porque es increíble que desde la Universidad de Harvard, que uno tiene como el estigma de que es la universidad que bestia, la mejor del mundo, haya una persona que, que descienda, como quien dice, hacia la realidad local, y pueda visualizar estas experiencias que yo creo que hay muchas, un poquito escondidas, pero que ayudan para hacer esta educación global, ¿no? Porque
Yo creo que como pueblos indígenas nosotros estamos luchando justamente para preservar esta Pachamama, esta naturaleza que está enferma, y yo creo que el COVID-19 le ha dado un respiro a la naturaleza y también al ser humano para saber qué es lo que estamos haciendo, qué debemos hacer y mirar el futuro como un futuro de paz, de armoniosidad, ¿no? Que es lo que los taitas y las mamas nos están pidiendo desde los grandes espíritus como la Mama Tránsito Maguaña, que fue una líder que luchó muchísimo por el tema de los derechos humanos, y ella nos decía siempre, la fuerza de la voluntad va a hacer que cambie todo lo que no está bien. Con la fuerza de voluntad se puede cambiar el mundo, ¿no? Y esas voluntades pequeñas de Minga que estamos haciendo, lógicamente, son la visión que nos permitirá continuar. Así que muchísimas gracias. No sé si me faltó el tiempo o ya me pasé, pero es lo que podría compartirles, y si vamos a seguir conversando ahí, pues ya saldrán algunas más locuras de las que hacemos en nuestro centro educativo maravilloso, que tiene los mejores guaguas del mundo, porque el que lleguen a la escuela y se queden, eso ya es súper importante para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irma, por su aporte y visión como directiva y docente. En este momento doy paso a Amparo Naranjo, asesora del Ministerio de Educación, quien compartirá algunas preguntas realizadas por la comunidad educativa que nos sigue a través del Facebook Live. Adelante, Amparito. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Yo quisiera proponer a nuestro panel una dinámica en donde 3 preguntas queremos plantear, recogidas, por supuesto, de la plataforma de Facebook Live donde nos sigue nuestra comunidad educativa. Queremos plantearles 3 preguntas a todo el panel. Siéntanse libres de quien quiera dar un comentario, por favor, referirse a esas 3 preguntas. Y luego tenemos una pregunta que es un poco específica, dirigida a la ministra, y otra por cómo abordó el tema. Yo creo que nos podría ayudar también Carlos Montúfar a responder. Entonces voy con las preguntas. La pregunta primera, si la implementación de la propuesta de la educación global para mejorar el mundo es sistémica e interdisciplinar, ¿por dónde empezar? ¿Y cómo mantener la motivación de los actores en un proceso tan desafiante? La segunda, ¿cómo la pandemia del COVID acelera, cambia o afecta la propuesta de educación para la ciudadanía global? La tercera, vivimos un contexto globalizado y al mismo tiempo inequitativo. ¿Cómo América Latina, la región más inequitativa del mundo, puede sacar adelante la propuesta de educación para la ciudadanía global logrando mayor equidad? Esas son las 3 generales. La específica. Si bien es cierto, la ciudadanía nos permite ser más críticos y reflexivos para un cambio en nuestra sociedad, ¿por qué en la actualidad la asignatura de la educación para la ciudadanía tan solo cumple 2 horas a la semana de clases en el bachillerato? Esa sería más enfocada para nuestra ministra. Y la segunda específica, que quisiéramos pedirle el apoyo a Carlos Montúfar, es la educación de América Latina debe ser diferenciada en cada país. No es bueno aplicar las mismas estrategias porque tenemos diferencias políticas, económicas, sociales y geográficas. ¿Esta innovación va acorde con lo local, con la realidad del Ecuador? Como nos planteó Carlos Montúfar, ¿cómo entender más lo local para comprender más lo global? Esas serían las preguntas que planteamos a nuestro panel y agradecemos muchísimo la participación de nuestra comunidad educativa en el Facebook Live. Gracias. Yo dejo que los panelistas respondan todas y me guardo la específica para mí. A mí me preguntan todos los días, así que es su momento. Adelante, Carlos, por favor, encienda su micrófono y lo escuchamos. Pregunta ahí está, que me hacen a mí. A ver, sí, cada país en América Latina, en Hispanoamérica, es diferente, pero tenemos muchas cosas en común, sin duda.
Tenemos una historia de educación que viene de la colonia, ¿no es cierto?, manejada por la iglesia, en el cual nos impusieron, o como quieramos decir, un sistema de educación. Tomen en cuenta que América Latina tenía más universidades que Norteamérica antes de 1700, ¿cierto? Más universidades. Quito tenía 2, ¿ya? Estaban las mejores universidades del planeta, o sea, de América, estaban en América Latina. ¿Y qué pasó? De pronto, hoy día vemos las universidades del mundo y lamentablemente ranking, lo que queramos ver, que nada es 100% objetivo, no figuramos. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Entonces, hay algo que sí debe haber común que estamos fallando. Algo. No sé qué es exactamente, pero eso hay que estudiarlo. Los antropólogos, todos que pudiéramos estudiar. Todo el tema de la reforma de Córdoba de 1918. En fin, son cosas que hay que analizar para ver qué nos pasa. Pero independientemente de cuál país estamos, lo que yo digo es, y esto me refiero nuevamente a mi amigo Alberto Einstein, que existen unas cosas que son invariantes, que no dependen del punto de vista del observador. ¿No es cierto? Esos conceptos fundamentales de la educación son las artes liberales, para mí, y deben ser comunes. Estoy viendo con una pasión lo que dijo Tránsito, que me muero ganas de ir a conocer el colegio, porque tiene la misma idea de que yo pienso, la misma idea que fundamos nuestro colegio y los mismos éxitos de lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Por alguna razón vamos a un colegio de primaria y vemos los niños algo espectacular, las mismas miradas, las mismas inquietudes. Y conforme pasa el tiempo, les vemos apagarse. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿No es cierto? Eso los educadores, tal vez Fernando puede saber más de eso. Pero esta pasión por la inquietud, por despertar, por preguntar, por analizar. Porque educación es una, y esto también es común para todos los ciudadanos del planeta, tomen en cuenta que todos somos del mismo ADN, igual de inteligentes que todo el resto. Todos salimos del África hace 100.000 años, tenemos el mismo ADN, casi el mismo componente de neandertales, todos, ¿no es cierto? Entonces somos igual de inteligentes. No hay diferencias en ese sentido. Todos vivimos y enfrentamos el mundo con 2 partes del cerebro, ¿no es cierto? La emoción y la razón. Debemos educar a la emoción, debemos guiarle a la emoción. ¿Cómo educamos con la razón? Cuando uno se enfrenta entre la emoción y la razón, siempre gana la emoción. Pero en fin, esos son factores comunes que era la pregunta que me decía, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas cosas que es la capacidad de comunicarse y la capacidad de observar que no pueden cambiar de lado a lado. Esa es la base de una educación. Y eso es lo que hay que fomentar. No sé si respondí la pregunta, pero en fin, no sé si alguien quiere complementar esa, me pareció una excelente pregunta. No soy estudioso de la historia de la educación, simplemente observador. A mí me gustaría escuchar a la profesora Irma Gómez y después a la licenciada Manuela Mina, y después yo les puedo decir lo que pienso de estas preguntas. Sí, bueno, yo tengo una como inquietud, ¿no? Nosotros estamos en un centro educativo relativamente pequeño, que alrededor tiene muchas escuelas grandes, pequeñas, para todo extracto social, ¿no? Y entonces resulta que como nosotros solo bailamos, dibujamos, expresamos, hacemos cosas que le interesan a los guaguas, esta es catalogado, eh, es que ahí esa escuela no vale, porque en esa escuela solo bailan, en esa escuela solo hacen cartillas. La cartilla es una especie de cuadernito donde los chicos escriben sus historias y ilustran. Ellos ponen sus propios dibujos, hacen su propio pensamiento. Lógicamente no son los textos como para lanzarles al mundo, pero son sus propios, o sea, son las cosas hechas con cariño, ¿no? Entonces, dicen, solo les tienen pintando, solo les tienen dibujando, solo les tienen jugando, solo les tienen... Y es tan difícil realmente poder conjugar todo lo que el sistema nos pide con lo que los guaguas nos piden, ¿no? Entonces, eso lógicamente para nosotros es un reto diario, ¿no? Ahora mismo que estamos
con las guías dosificadas, donde los chicos tienen cosas muy importantes que aprender. Ahí también es como, de repente la prima está en un colegio, entre comillas, se puede decir un colegio público que en definitiva tiene estudiantes en mejores condiciones que en los nuestros, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice, señor, ¿y por qué no nos está enseñando esto si en el libro de mi prima están dando esto? Entonces digo, pero seguramente si tú le preguntas a tu prima si sabe sobre parasitosis, si sabe sobre fiebre tifoidea, si sabe sobre que es importante mantener los pisos limpios, el orden y estas cosas, pregúntale si eso le enseñan. Entonces, es muy complicado eso en este contexto en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, pero sin embargo, nosotros como somos con el espíritu de la Mamá Tránsito, estamos ahí aferrados en que eso vamos a seguir haciendo. Lógicamente no nos despegamos de las cosas importantes que tienen que hacer los chicos, sobre todo para enfrentarse a los exámenes de la universidad, por ejemplo, y poder continuar una carrera universitaria si lo desearían, ¿no? Eso sí es una responsabilidad muy grande la que tenemos, pero ahí hacemos estas locuras. Manuela. Bueno, yo voy a contestar a la segunda pregunta que se refería un poco a cómo la pandemia ha afectado a alcanzar esta ciudadanía y educación global, ¿no? Entonces, cuando empezó la pandemia, yo creo que todas y todos estábamos súper asustados, decíamos, es imposible, ¿cómo vamos a continuar estudiando? ¿Cómo vamos a trabajar? Etcétera. Pero ya un año después, yo creo que hemos superado todos esos miedos que tenemos. Hacer las cosas de manera virtual y remota me parece 100% posible, y en este sentido también alcanzar una ciudadanía global y educación global de manera virtual me parece factible también. Simplemente debemos como encontrar las metodologías adecuadas para llegar a las y los estudiantes de manera eficaz, ¿no? Y que el impacto en ellos sea duradero. ¿Y por qué digo esto? Me remito al ejemplo nuevamente del programa Jóvenes Embajadores. Toda la vida se lo ha hecho de manera presencial. Las y los seleccionados viajan a Estados Unidos durante 3 semanas. Pero obviamente por la pandemia tuvimos que reinventarnos, ¿no? Y reestructurar todo el programa para hacerlo de manera 100% virtual. Sin duda fue un reto, porque en un mundo sin pandemia en nuestra cabeza no cabía cómo lograr tener este intercambio cultural a través de una computadora. Era impensable antes del COVID-19, pero lo hemos logrado. Los chicos y las chicas han compartido con sus familias anfitrionas de Estados Unidos de manera virtual, han cocinado con ellas, han aprendido un montón sobre la cultura estadounidense, han aprendido sobre cómo implementar proyectos comunitarios y están de hecho implementando sus proyectos de manera virtual. Entonces, si bien ha sido como al inicio fue un limitante, yo creo que ya después de un año hemos visto que es completamente factible alcanzar una ciudadanía global en el contexto del COVID. Simplemente debemos como portarnos un poquito más creativos, que es justamente lo que Carlos mencionaba. Lastimosamente en las escuelas no tenemos una materia de imaginación, ¿no? Para despertar y mantener activa nuestra creatividad. Pero una vez, yo creo que el COVID también nos ha permitido despertarla nuevamente y volver a nuestros orígenes, porque al final somos seres completamente creadores y debemos tomar ventaja de eso. Muchas gracias. Yo quería referirme a un par de las preguntas, pero antes de hacerlo quiero expresar lo mucho que yo he disfrutado de esta conversación, y estaba pensando lo bien diseñado que estuvo este panel. No hay duda de que quien pensó en las miradas que querían que se reflejaran aquí tiene un gran sentido pedagógico, un gran sentido de cómo crear un espacio que nos permitiera aprender a los unos de los otros. En relación a por dónde empezar, uno siempre empieza por lo que está haciendo. Yo creo que la mejor manera de ir mejorando es primero observando, como decía Carlos, qué estamos haciendo, valorando aquello de lo que está haciendo que le parece bueno y sobre ahí mejorar, porque la idea no es quedarse en donde está, sino ir mejorando. Y a mí me parece
escuchando a la profesora Irma, que hay cosas tan buenas que están haciendo en ese colegio, que ciertamente donde ese colegio tiene que empezar es en todo lo que ya está haciendo, pero escuchándola no me queda duda de que tiene una enorme inquietud intelectual y que seguramente está todas las semanas inventando qué más pueden hacer para mejorar, porque la idea no es dormirse sobre los laureles, pero yo creo que otros podrían aprender de lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿por dónde empezar? Por eso sugería yo en este libro que plantea este propósito y dice, a ver, este proceso, dice, lo primero es que hay que armar un equipo que debe ser inclusivo. No es suficiente con que la profesora Irma tenga ideas de dónde vivir la escuela. Lo importante es que los 6 profesores que trabajan con ella y los estudiantes y los padres de la comunidad tengan también inquietudes. Entonces ese proceso hay que organizarlo. Hay que organizarlo en conversaciones. Ellos tienen que decidir con qué frecuencia y quién debe participar, pero ciertamente no debe ser una sola persona, ni 2 ni 3. Y no debe ser solamente el que está en el rol directivo. Tiene que incluir a personas en posiciones distintas. Entonces, la idea de ese proceso sería decir, a ver, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué valoramos de lo que estamos haciendo que ya está muy bien? ¿Y qué podemos ir haciendo mejor? ¿Cuál es el próximo paso? Y yo creo que hay cosas muy sencillas. Mire, hace 20 años yo tuve el privilegio de vivir en Paraguay un año y estaba acompañando un proceso, más de 20 años, en el año 95, imagínense. Imagínense el tiempo que ha pasado. Y me fui a vivir un año a Paraguay en el contexto de una reforma educativa. Y se me ocurrió hacer una cosa muy sencillita, porque era una reforma que no terminaba de aterrizar en el aula, porque había sido una reforma pensada muy desde arriba, o sea, la habían pensado pues gente en el ministerio, pero había muy poca conexión entre ese currículum y lo que pasaba en el aula. Y entonces hicimos una cosa muy sencillita. Hicimos un librito, no como este, una guía de discusión. Y buscamos 7 cosas buenas que estaban pasando. Yo estaba trabajando con un pequeño grupo en una escuela normal, haciendo investigaciones. Dije, vamos a encontrar cosas buenas que están ocurriendo y vamos a describir esas cosas buenas y analizar por qué son buenas y hacer una serie de preguntas para promover una conversación en la escuela. Entonces, por ejemplo, una de las escuelas tenía un programa magnífico de enseñanza en guaraní y de integración con la comunidad. Y lo que había ahí es que la comunidad se sentía dueña de esa escuela, se sentía reflejada en esa escuela. Ese fue el primer caso. Había un segundo caso que tenía un programa magnífico de enseñanza de la matemática. Bueno, el hecho es que escogimos 7 casos y la guía lo que proponía era un proceso donde se iban a reunir todos los maestros una vez a la semana, solamente 1 hora, ¿verdad? Iban a leer 10 paginitas y luego van a discutir una serie de preguntas que había al término de cada caso. Bueno, aquella guía produjo una revolución en el buen sentido, de manera que yo no me había imaginado. Alguna gente empezó diciendo, ¿y por qué escogieron a esa escuela y no la mía? Bueno, eso es lo de menos, ¿verdad? Claro, el problema fue para el ministro que dijo, bueno, ¿y ahora qué problema me pusieron ustedes a mí que escogieron a esta escuela y no la otra? Pero lo importante es que eso disparó una conversación nacional sobre qué significa enseñar con calidad, qué era lo que queríamos, ¿verdad? Y la guía terminaba los 7 casos con unas preguntas que era, ¿y ahora cuál es el proceso de cambio en nuestra escuela? ¿Ahora cuál es el próximo paso para nosotros? Entonces, ¿por dónde empezar? Por dónde están haciendo. Ahora, cada escuela es parte de una serie de comunidades, ¿verdad? Hay alguien que tiene el micrófono encendido y se oye un poco de eco. Entonces, si uno pudiera hacer que esas conversaciones no se quedaran solo en la escuela, sino que hubiera después un espacio para conversar con las escuelas que están alrededor, y luego con otras escuelas que están un poquito más lejos, y luego con otras que están todavía más lejos, ¿verdad? De manera que para mí eso es lo que significa la ciudadanía global, que cada uno de nosotros somos al mismo tiempo miembros de una familia, de nuestro vecindario, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, del mundo, ¿verdad? Y ninguna de estas identidades le quita a la otra. Al contrario, todas se complementan. Y en la medida en que uno pueda tener unas identidades coordenadas, donde se sienta bien que pertenece en cada uno de esos sitios, lo que explicaba la profesora con su hijo es magnífico. Lo que yo escuchaba que le había dicho su hijo es, yo desarrollé un sentido de pertenencia y de identidad y valoración de quién yo soy. Y es a partir de ahí que yo puedo ser también un ciudadano global y sentirme completamente a gusto en el mundo, en un sitio tan lejos de mi comunidad, ¿no? Porque sé quién soy y de dónde vengo. Y ninguna de esas identidades le quita a la otra. Al contrario, las dos se fortalecen la una a la otra. Entonces, ¿por dónde empezar? Pues empezando
por valorar lo que hay y hacer de esto un proceso sistemático. Yo creo que es bueno que tenga un cierto orden para ir progresando, que uno documente, que uno escriba las cosas y que permita compartir ideas con los demás. En un momento trágico para la humanidad, en el 1400, hubo una pandemia tremenda que se llamó la peste bubónica, ¿verdad? Que llegó a Italia en el me acuerdo, 1300 y pico. Y en 2 años se había muerto 2/3 de la población italiana, ¿verdad? Y bueno, esos fueron como 10, 15 años terribles, de mucho sufrimiento, la gente muriéndose en las calles. Y las ciudades italianas, que eran como unos pequeños feudos, casi que no sabían qué hacer, ¿no? De la angustia sanitaria. Bueno, y entonces en una pequeña ciudad, la ciudad de Florencia, se le ocurrió a la gente que estaba a cargo de la ciudad hacer algo diferente a lo que estaban haciendo todas, que era gastarse un montón de plata en ejércitos para defenderse unas de las otras y tal. Pero aquí no vamos a gastar plata en ejército, estamos quebrados. Aquí lo que vamos a hacer es financiar artes y ciencias. Aquí esta va a ser la ciudad que acoja a todo el que tenga algún talento. Y entonces se convirtieron como en un imán, ¿verdad? Que atrajo a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel, a Rafael, a Maquiavelo. Entonces usted imagínese en esta ciudad chiquitita, empieza a concentrarse gente como la profesora Irma. Usted imagínese si a la profesora Irma la mete en un sitio donde hay 100 profesoras Irma, lo que sale de ahí, ¿verdad? Lo que sale de ahí es un renacimiento. Y eso fue lo que pasó en Florencia. Y la gente que ha estudiado ese fenómeno llama a eso el efecto Medici. El efecto Medici es el resultado de reunir gente, no que piensan todos igual, sino que piensan de manera distinta, que ven el mundo de manera distinta, que tienen todos su propio genio, ¿verdad? Y eso estimula mucho a cada uno. O sea, Leonardo da Vinci no hubiera sido Leonardo da Vinci si no hubiera tenido la estimulación, el apoyo y también, ¿por qué no?, el desafío de estar en la cercanía con Donatello, con Rafael, con otros pintores, ¿verdad? Eso lo hizo ser mejor escultor y mejor pintor y mejor científico y mejor todo. Bueno, yo creo que eso es lo que uno debe tratar de construir en educación. Un contexto, una pequeña Florencia. Y en cierta manera yo creo que esta pandemia, eso es para ir a la segunda pregunta, nos ha dado esto. Porque resulta que sí, como decía la profesora Irma, la pandemia ha sido un momento de pensar, de centrarnos, de preguntar a dónde vamos, pero también ha sido un momento de reunirnos con el que está cerca y con el que está lejos. Yo creo que en este año los profesores de todas partes del mundo, así como esos 2 jóvenes a los que yo me refería en Chile, que fueron inspirados por sus colegas en Nigeria, yo creo que hay muchos maestros que han tenido esta experiencia, de a veces por primera vez asomarse, escuchar, tener curiosidad por qué estar haciendo. Yo estoy seguro de que en este foro, que seguramente circulará mucho más de las 14.000 personas que lo han escuchado otras, hay personas que van a ser inspiradas por lo que está haciendo la profesora Irma y que van a decir, caramba, yo quisiera averiguar un poco más qué están haciendo en esa escuela. Y al revés, ¿verdad? Es posible que la profesora Irma también ha podido asomarse a lo que están haciendo profesores en otros lugares, ¿verdad? Y de ahí ha traído ideas a su colegio para hablar con sus 6 profesores. Entonces yo creo que sí, que el COVID nos ha ayudado a reconocer lo valioso que es no solamente observar y comunicar, yo estoy de acuerdo, sino también abrirse a la perspectiva del otro, con la disposición de que a lo mejor uno puede aprender algo, con curiosidad, o sea, recuperar la curiosidad de la que hablaba el profesor Carlos, que tienen los niños, recuperar la curiosidad para los maestros. Y luego finalmente, ¿será que podemos hacer esto cuando hay tantas desigualdades? Bueno, es que yo creo que precisamente porque hay tantas desigualdades es que tenemos que hacer esto. Yo sí creo que una de las paradojas de nuestros tiempos es que teniendo estas herramientas tan grandes de hiperconexión que tenemos, ¿verdad? Que nos permiten hoy estar conversando desde 2 sitios bastante lejos los unos de los otros, ¿verdad? Y a mucha gente seguramente escuchándonos todavía de sitios más lejanos, ¿verdad? Sin embargo, muchas de estas posibilidades lo que han hecho es como construir muros, es como separarnos en vez de unirnos, ¿verdad? Y uno se da cuenta que dentro de la misma sociedad hay gente que no tiene ni idea de lo que hace el otro, de cómo vive el otro, que vive ni siquiera tan lejos de donde está. Y yo sí creo que esa fragmentación no nos ayuda, ciertamente no nos ayuda a vivir en sociedad, no nos ayuda a vivir en sociedad democrática, y creo que es uno de los desafíos. Y como yo entiendo, citaba a la ministra a Terencio, ¿verdad? Terencio es un hombre extraordinario, era un hombre que nació en el norte de África hace 2000 años y lo esclavizaron, ¿verdad? Y lo trajeron como esclavo a Roma. Y el senador romano,
que lo había comprado como esclavo, se da cuenta del talento de este hombre y se avergüenza, ¿verdad?, de haberlo esclavizado, y le da su libertad y ayuda a que este hombre se eduque. Y entonces un hombre muy talentoso, se dedica a escribir obras de teatro, que es lo que hace la gente en la Roma de hace 20 siglos, donde obviamente la gente no sabe leer, para hacer que la gente piense. O sea, cuentan historias para que la gente piense. Y es en una de estas historias que este hombre dice: ser humano es vivir de manera que nada humano nos sea ajeno. Esta es una idea muy profunda, ¿verdad? Que yo no puedo alcanzar mi humanidad si yo no entiendo, me intereso, me comprometo en la humanidad del otro, si yo no puedo ver parte de mi humanidad en la humanidad del otro. Entonces yo creo que para mí la educación global es eso. Si para mí la idea de los derechos humanos es eso, la propuesta de derechos humanos consiste en decir cómo construimos un mundo en donde la única manera en que cada uno de nosotros va a alcanzar nuestro sentido pleno como ser humano es si nos comprometemos en que otros tengan esos mismos derechos que queremos para nosotros mismos, ¿verdad? Y yo creo que esa es la idea de la educación global. Estoy de acuerdo con Carlos, que esto puede empezar por lo local, pero no creo que se debe quedar en lo local. Yo creo que la educación debe darle a los niños raíces y ventanas y puentes, ¿verdad? La educación debe permitirles sentirse a gusto en el mundo. Y el mundo es ancho, pero no ajeno, es de ellos, ¿no? Es de ellos también el mundo, ellos hacen el mundo. Bueno, he hablado muy largo, pero estas son algunas ideas que tengo a estas preguntas que nos hacían. Bueno, y también por razones tiempo, qué pena que se acabe. He disfrutado mucho siendo estudiante y alumna en este panel, porque he aprendido mucho. Me ha encantado compartir con ustedes, ha sido realmente un gusto, un honor. Y para que veas, Carlos, que en nuestro Sistema Nacional de Educación hay cantidad de Irmas. Irma es un referente, pero tenemos cantidades de Irmas y también cantidades de Minas. Estudiantes realmente inquietas, sedientas de aprender, que tienen las posibilidades y que lo han hecho. Irma transformando en su escuela educación intercultural bilingüe, transformando, y justo se tocan, porque nosotros hemos aprendido justo durante la pandemia muchísimo de la educación intercultural bilingüe, muchísimo, y creo que más que nunca nos hemos articulado. La pregunta que me hacían a mí era totalmente curricular, en el sentido de que ¿por qué 2 horas de ciudadanía? Y creo que todos ustedes han respondido que en este momento no importa si son 2 horas, 4, 5, 6, y si hay destrezas con criterio de desempeño y si hay indicadores de evaluación. Obviamente en un momento dado hay que sistematizar todo esto, pero sobre todo es lo que hemos aprendido, y más que nada en este diálogo y en la vivencia última de un año prácticamente de confinamiento, es que definitivamente el sistema educativo, y ustedes lo han dicho en diferentes palabras, creo que todos han coincidido en hacia dónde debe ir esta educación global, que en definitiva es la transformación de cada sistema educativo en cada país, porque nos lleva a una reflexión justamente de cada país para luego irse hacia lo global. Y es precisamente aprovechar todo el terremoto profundo que ha habido con la pandemia, que ha sido un problema global, y que por lo tanto las soluciones también tienen que ser globales, pero también regionales, nacionales y locales, de ida y vuelta. Y en ese sentido nosotros hemos hecho una adaptación profunda al currículo, y en este momento es justo uno de los grandes desafíos. ¿Cómo aprovechamos estas transformaciones causadas por este terremoto, que si bien ha tenido una parte muy dolorosa, también ha sido una metamorfosis? Y yo siempre digo, me encantaría preguntarle a la oruga gusano cómo se siente hasta convertirse en mariposa, abrir las alas y volar. Seguramente hay momentos de dolor, hay momentos de molestia, pero finalmente logra volar. Eso creo que ha sido un poco si nosotros enfrentamos el desafío del cambio y de la transformación. En efecto, la flexibilización del sistema es una de las salidas, porque incluso la flexibilización asegura más equidad y más inclusión, porque permite que cada quien se adapte al sistema de acuerdo a sus necesidades, intereses y proyectos de vida. Pero también coincido, por supuesto, con Fernando cuando dice que hay que sistematizarlo. De alguna manera hay que sistematizarlo. Pero hay que sistematizarlo fomentando la autonomía. Hay que sistematizarlo de una manera que sea siempre dinámico y que conserve esa flexibilización. ¿Por qué hay que sistematizarlo? Bueno, estoy hablando desde el Sistema Nacional de Educación. Porque de una u otra manera, en el caso de Ecuador, por ejemplo, es un país pequeño, pero profundamente biodiverso. Y una forma de también garantizar la equidad y la inclusión
educación es con cierta sistematización, una cierta sistematización que nos permita hacer seguimiento de los procesos para irlos mejorando. No es para sancionar, no es para volverlo rígido, no es para extracontrolar y regular, pero sí para irlo mejorando y tomar decisiones sobre la marcha. Entonces, creo que finalmente, para yo cerrar, decir que la gran conclusión que sacamos de la exposición de todos es que ahora más que nunca la educación tiene que ser humanizante y humanizadora. Ya la inteligencia nuestra ha provocado la inteligencia artificial, las tecnologías y demás, pero si no tenemos ese enfoque humanizador, incluso de tecnologías inclusivas, de todas nuestras estrategias y metodologías en el aula, vivenciales, experienciales, donde conectemos con el de al lado, con nuestro entorno, con el entorno natural y con el mundo, realmente difícil seguir aprendiendo en este mundo cambiante que será lo más normal de ahora en adelante. Y nuevamente, por razones de tiempo, me imagino que están a punto de cerrar y no me van a volver a dar la palabra. Les agradezco infinitamente por este maravilloso panel y a todos los que nos han acompañado. Agradecemos a la comunidad educativa por sus preguntas e interés en este foro y de igual manera a nuestros panelistas por sus respuestas. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosos aportes que amplían y nutren nuestros conocimientos y visión sobre la educación. Antes de finalizar este importante evento, pedimos a las autoridades y panelistas encender sus cámaras para la foto oficial. Una sonrisa, por favor, para la foto. Muy amable. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por sus valiosos aportes. Y es así como llegamos a la parte final de este encuentro. Y les recordamos que juntos construimos la educación que soñamos. Muchas gracias por conectarse. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias, felicitaciones. Mil gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Qué bonito. Realmente disfruté muchísimo esta conversación y aprendí mucho. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Por favor, el enlace de... Gracias, hasta luego. Muchas gracias, compañera ministra. Adiós. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Tengan una excelente tarde.